Cuando Mateo vio aquellas dos niñas idénticas delante de su puerta, entendió que aquel fin de semana no iba a ser un descanso, sino el inicio de algo que le iba a cambiar la vida para siempre. Había llegado a Malinalco buscando exactamente lo contrario de lo que llevaba dentro. Silencio, aire limpio. Un par de días lejos de la ciudad, lejos de las reuniones, lejos de los teléfonos sonando, lejos de las preguntas que nadie le hacía en voz alta pero que igual lo perseguían a todas partes. Su casa de campo estaba ahí, al final de un camino de tierra rodeado de árboles y bugambilias, como un refugio bien escondido para alguien que ya no quería escuchar nada. Era una propiedad grande, de esas que en otras épocas habían sido sinónimo de descanso, y en ese momento solo se sentían vacías, demasiado grandes, demasiado quietas, demasiado parecidas al hueco que Mateo cargaba por dentro. A sus 30 años tenía todo lo que mucha gente pasa la vida entera intentando conseguir. Dinero, empresas, autos, una mansión en la ciudad, socios que lo respetaban, empleados que le hablaban con cuidado, porque su apellido pesaba. Si alguien lo miraba desde afuera, vería a un hombre exitoso, joven, impecable, de esos que parecen tener la vida resuelta antes de cumplir la mitad del camino. Pero por dentro era otra cosa. Por dentro llevaba meses viviendo como si algo se hubiera apagado y nadie le hubiera dicho en qué momento exacto. Seguía levantándose, seguía trabajando, seguía respondiendo correos, seguía tomando decisiones importantes, pero ya no estaba del todo ahí. Se movía como por inercia, como si su cuerpo siguiera funcionando por costumbre y su alma hubiera quedado detenida en otra parte. La muerte de Bárbara le había dejado ese tipo de silencio que no se cura con nada. Ella había sido su esposa, su compañera, la única persona que conseguía hacerlo bajar la guardia sin esfuerzo. No era solo que la amara, es que con ella había imaginado otra vida. Una vida real, sencilla en el fondo, aunque se vistiera de lujos. Habían hablado de hijos, de cenas en familia, de domingos largos, de una casa llena de ruido, de pasos pequeños corriendo por los pasillos. Mateo había pensado muchas veces que el dinero servía para todo, hasta que descubrió que no servía para traer de vuelta a la mujer que amaba. Y eso lo dejó en un lugar mucho peor que la tristeza, lo dejó sin defensa. Cuando Bárbara enfermó, él hizo lo que hacen los hombres que están acostumbrados a resolverlo todo con recursos y contactos. Movió cielos y tierra. Consultó especialistas, buscó segundas opiniones, la llevó con médicos de otros países, pagó tratamientos carísimos, pruebas, terapias, vuelos privados, lo que fuera. No se permitió ahorrar en nada, ni un solo segundo. Si había una puerta que tocar, la tocaba. Si había una posibilidad mínima, la perseguía. Pero la enfermedad no negoció con nadie. Fue apagándola despacio, como una vela que se consume aunque uno intente cubrirla con las manos. Y cuando finalmente se fue, Mateo no supo qué hacer con todo lo que quedó. La casa de la ciudad se volvió insoportable. Los pasillos eran demasiado largos, las habitaciones demasiado limpias. Los vestidos que ella había dejado colgados seguían ahí durante semanas, como si todavía fueran a moverse con el roce del aire. Cada objeto tenía una memoria. Cada rincón le devolvía una versión de ella que ya no existía. Así que empezó a encerrarse. Dejaba de contestar llamadas. Cancelaba juntas. Se ausentaba de lugares donde antes era imposible no verlo. Poco a poco, el hombre que había construido un imperio se fue escondiendo detrás de puertas cerradas. Su familia insistió. Los hermanos le dijeron una y otra vez que así no podía seguir. Que no era normal vivir como fantasma en su propia casa. Al final aceptó ir a terapia con el doctor Ricardo, un hombre tranquilo, de voz baja y ojos serenos, que no lo presionaba, pero tampoco le permitía mentirse demasiado. Mateo iba cada semana, se sentaba frente a él con la espalda recta y las manos cruzadas, como si todavía estuviera en una junta, y durante un buen rato no decía nada. Cuando por fin hablaba, lo hacía en pedazos. Un recuerdo aquí, una culpa allá, un cansancio que no se iba con dormir.
El doctor lo escuchaba sin interrumpirlo, hasta que un día le dijo algo muy simple, que necesitaba salir de la ciudad. No para huir, sino para respirar. Le habló de cambiar de ambiente, de dejar por un momento las paredes que lo estaban tragando, de buscar un lugar que no le recordara cada minuto lo mismo. Y fue entonces cuando Mateo pensó en la casa de Malinalco. Esa misma donde él y Bárbara habían pasado días que ahora parecían pertenecer a otra vida. Ella amaba ese lugar. Decía que ahí el aire se sentía distinto, más suave, que las tardes eran más largas, que el silencio no pesaba igual. Mateo no había vuelto en mucho tiempo, ni siquiera se había atrevido, pero aquella sugerencia le cayó como una orden que ya no pudo evitar. Así que una mañana, sin demasiado ánimo y con más cansancio que ganas, cargó la camioneta con un par de maletas, algunos libros, una cafetera portátil y ropa suficiente para pasar el fin de semana. No era exactamente una escapada. Se sentía más como una pausa mal hecha entre una herida y la siguiente. Salió de la Ciudad de México con el cielo todavía claro, dejando atrás el tráfico, el ruido, los edificios, la prisa. Conforme avanzaba por la carretera, el paisaje empezó a cambiar. Menos concreto, más árboles, más curvas, más verde. Y aún así, por dentro seguía en el mismo lugar oscuro de siempre. Conducía en silencio, mirando el camino sin realmente verlo. De vez en cuando alguna memoria le caía encima sin permiso. Bárbara riéndose en el coche. Bárbara quitándose los zapatos apenas llegaban. Bárbara caminando descalza sobre el pasto de la casa, como si el mundo le quedara pequeño y no le importara. Mateo apretaba el volante un poco más cada vez que aparecía uno de esos recuerdos, porque sabía que si se permitía quedarse mucho tiempo ahí, no llegaría a ningún lado. Después de casi 2 horas, por fin divisó la entrada de la propiedad. La reja de hierro seguía donde siempre, el camino de grava también, los árboles, algo más crecidos. La fachada de la casa conservaba esa mezcla de elegancia antigua y calma de campo que tanto había gustado a Bárbara. Mateo estacionó la camioneta frente a la puerta de madera y apagó el motor. Durante unos segundos no se movió. Se quedó escuchando el silencio, un silencio real, de esos que no existen en la ciudad. Solo se oían algunos pájaros a lo lejos y el roce suave del viento con las hojas. Bajó del vehículo y respiró hondo. Olía a tierra húmeda, a madera calentada por el sol, a vegetación después de la lluvia. Ese olor, que en otro momento le habría dado paz, esa vez solo le recordó cuánto tiempo llevaba arrastrando el mismo dolor. Se acercó a la puerta principal con la maleta en una mano y el cansancio pegado al cuerpo. Iba pensando en entrar, dejar las cosas, prepararse un café, quizás leer un rato junto a la ventana, tal vez dormir más de lo habitual. Lo último que esperaba era encontrar algo fuera de lugar. Pero allí estaba. Frente a la puerta de madera, sobre la tierra oscura del camino, había 2 niñas, pequeñas, demasiado pequeñas para estar solas. Estaban de pie una junto a la otra, como si fueran una sola sombra duplicada. Eran idénticas, pelo rubio enredado, rostros cubiertos de polvo, ropita clara manchada por el camino, y los pies completamente descalzos, negros de tierra. Cada una apretaba un pedazo de pan con tanta fuerza que parecía que alguien pudiera quitárselo en cualquier momento. No lo soltaban. Lo sostenían como si fuera lo único que tenían en el mundo. Mateo se quedó quieto, no porque no quisiera acercarse, sino porque durante un segundo no entendió lo que estaba viendo. Pensó que tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Que había llegado tan hundido que su mente había inventado una escena imposible, pero no, las niñas seguían ahí, firmes, calladas, mirándolo con unos ojos grandes, claros, de una seriedad que no correspondía a su edad. Había algo en esa imagen que desarmaba por completo cualquier idea de normalidad. La puerta enorme, la casa elegante, el hombre solo, la tarde dorada sobre el campo, y esas 2 criaturas pequeñas, sucias, quietas, aferradas a un pedazo de pan frente a su entrada. Todo junto tenía algo irreal.
como si el destino hubiera decidido poner de golpe dos mundos que nunca debieron tocarse. Mateo sintió que el pecho se le cerraba. No sabía si hablar primero, si preguntar algo, si entrar a la casa y volver con ayuda, si llamar a alguien. Pero las niñas no se movían, no lloraban, no pedían nada, solo lo miraban. Y ese silencio le resultó más inquietante que cualquier grito. Se agachó despacio, dejando la maleta a un lado hasta quedar a su altura. Lo hizo con cuidado, sin brusquedad, como quien se acerca a un animalito herido o a algo demasiado frágil para tocarlo mal. Una de ellas bajó apenas la mirada, la otra siguió clavada en él, inmóvil. «Hola», dijo Mateo con una voz más baja de lo que esperaba. Nada. Volvió a intentarlo, esta vez con una suavidad casi torpe. «¿Están bien?» Las pequeñas siguieron mirándolo. Una respiró hondo, la otra apretó más el pan entre sus dedos. Mateo tragó saliva. Había una pregunta que le golpeaba la mente y no sabía cómo formular sin romper algo. «¿Cómo se llaman?» Ahí sí hubo un pequeño cambio. La niña de la izquierda levantó una mano tímida y se señaló a sí misma. «Julia», dijo, apenas un hilo de voz. Luego, con el mismo gesto breve, señaló a su hermana, Jimena. Mateo repitió esos nombres por dentro como si necesitara asegurarse de no olvidarlos nunca. Julia, Jimena. Dos nombres suaves para dos niñas que parecían venir de una historia mucho más dura de la que él podía imaginar. Miró alrededor. La carretera estaba vacía. No había coche cerca, no había adultos. No había bolso, mochila, nada. Solo la casa, la tierra, el viento y ellas dos frente a la puerta. Mateo volvió a mirar a las niñas y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, algo en él dejaba de estar completamente cerrado. ¿Y su mamá?, preguntó con una cautela casi dolorosa. Julia bajó la cabeza. Jimena no respondió. Ninguna de las dos explicó nada. No dijeron de dónde venían. No dijeron por qué estaban ahí. No dijeron si alguien las había dejado, si se habían perdido o si llevaban horas esperando. Solo siguieron ahí, pequeñas, idénticas, descalzas, con su pan apretado entre las manos y un silencio que pesaba demasiado para dos niñas de su edad. Mateo las observó unos segundos más, con el corazón golpeándole despacio, como si ya intuyera que aquel encuentro no era casualidad, pero todavía no supiera por qué. Y en medio de ese silencio raro, de esa tarde quieta en Malinalco, entendió que detrás de esas dos caritas había una historia que aún no se había dicho. Y que él acababa de abrir la puerta exacta donde todo iba a empezar. Mateo tenía dinero para comprar casi cualquier cosa, excepto lo único que de verdad había querido: una familia que no se le rompiera entre las manos. Durante mucho tiempo creyó que la vida le estaba yendo bien. Y en realidad, por fuera, sí le iba bien. Tenía empresas, reuniones, cuentas que crecían, gente que los respetaba apenas escuchaba su apellido, autos nuevos, una casa grande en la ciudad y otra de campo en Malinalco que usaban para escapar del ruido. Era ese tipo de hombre al que todo el mundo mira y piensa que lo tiene resuelto. Joven, serio, impecable. De esos que nunca parecen perder el control. Pero la verdad era otra. Mateo llevaba años aprendiendo a funcionar con el alma medio apagada, hasta que conoció a Bárbara y algo en él volvió a encenderse. No fue una locura de esas que duran un mes. Fue algo más tranquilo, más profundo. Con ella no tenía que aparentar nada. Podía llegar cansado, con la cabeza llena de números, y ella lo recibía con esa calma suya que le bajaba las revoluciones a todo. Bárbara tenía una risa suave, de esas que no hacen ruido pero se te quedan adentro. Tenía una forma de mirar que lo hacía sentir en casa, incluso en los días más pesados. Se casaron siendo todavía jóvenes, no porque se apuraran por costumbre, sino porque los dos sabían que ya no querían seguir caminando separados. Mateo recuerda ese tiempo como una etapa limpia, de las pocas en su vida que no le pesan al recordarlas. Vivían con ilusión, hacían planes sencillos, de esos que parecen normales pero que cuando faltan se vuelven gigantes. Querían hijos. Lo hablaban sin pena, como quien habla de algo que ya se siente cerca.
Decían que la casa sería demasiado grande para los dos solos, que hacía falta ruido, juguetes tirados, pasos pequeños corriendo por los pasillos, una mesa con platos de más. Bárbara tenía esa costumbre de detenerse frente a cualquier escaparate de ropa de bebé. Se quedaba mirando prendas diminutas y sonreía como si ya se imaginara la escena completa. Mateo, que normalmente tomaba decisiones frías y rápidas, con ella se permitía imaginar cosas que antes no le interesaban. Un hijo que se pareciera a él. Cuando Mateo vio aquellas dos niñas idénticas delante de su puerta, entendió que aquel fin de semana no iba a ser un descanso, sino el inicio de algo que le iba a cambiar la vida para siempre. Había llegado a Malinalco buscando exactamente lo contrario de lo que llevaba dentro. Silencio, aire limpio. Un par de días lejos de la ciudad, lejos de las reuniones, lejos de los teléfonos sonando, lejos de las preguntas que nadie le hacía en voz alta pero que igual lo perseguían a todas partes. Su casa de campo estaba ahí, al final de un camino de tierra rodeado de árboles y bugambilias, como un refugio bien escondido para alguien que ya no quería escuchar nada. Era una propiedad grande, de esas que en otras épocas habían sido sinónimo de descanso, y en ese momento solo se sentían vacías, demasiado grandes, demasiado quietas, demasiado parecidas al hueco que Mateo cargaba por dentro. A sus 30 años tenía todo lo que mucha gente pasa la vida entera intentando conseguir. Dinero, empresas, autos, una mansión en la ciudad, socios que lo respetaban, empleados que le hablaban con cuidado, porque su apellido pesaba. Si alguien lo miraba desde afuera, vería a un hombre exitoso, joven, impecable, de esos que parecen tener la vida resuelta antes de cumplir la mitad del camino. Pero por dentro era otra cosa. Por dentro llevaba meses viviendo como si algo se hubiera apagado y nadie le hubiera dicho en qué momento exacto. Seguía levantándose, seguía trabajando, seguía respondiendo correos, seguía tomando decisiones importantes, pero ya no estaba del todo ahí. Se movía como por inercia, como si su cuerpo siguiera funcionando por costumbre y su alma hubiera quedado detenida en otra parte. La muerte de Bárbara le había dejado ese tipo de silencio que no se cura con nada. Ella había sido su esposa, su compañera, la única persona que conseguía hacerlo bajar la guardia sin esfuerzo. No era solo que la amara, es que con ella había imaginado otra vida. Una vida real, sencilla en el fondo, aunque se vistiera de lujos. Habían hablado de hijos, de cenas en familia, de domingos largos, de una casa llena de ruido, de pasos pequeños corriendo por los pasillos. Mateo había pensado muchas veces que el dinero servía para todo, hasta que descubrió que no servía para traer de vuelta a la mujer que amaba. Y eso lo dejó en un lugar mucho peor que la tristeza, lo dejó sin defensa. Cuando Bárbara enfermó, él hizo lo que hacen los hombres que están acostumbrados a resolverlo todo con recursos y contactos. Movió cielos y tierra. Consultó especialistas, buscó segundas opiniones, la llevó con médicos de otros países, pagó tratamientos carísimos, pruebas, terapias, vuelos privados, lo que fuera. No se permitió ahorrar en nada, ni un solo segundo. Si había una puerta que tocar, la tocaba. Si había una posibilidad mínima, la perseguía. Pero la enfermedad no negoció con nadie. Fue apagándola despacio, como una vela que se consume aunque uno intente cubrirla con las manos. Y cuando finalmente se fue, Mateo no supo qué hacer con todo lo que quedó. La casa de la ciudad se volvió insoportable. Los pasillos eran demasiado largos, las habitaciones demasiado limpias. Los vestidos que ella había dejado colgados seguían ahí durante semanas, como si todavía fueran a moverse con el roce del aire. Cada objeto tenía una memoria. Cada rincón le devolvía una versión de ella que ya no existía. Así que empezó a encerrarse. Dejaba de contestar llamadas. Cancelaba juntas. Se ausentaba de lugares donde antes era imposible no verlo. Poco a poco, el hombre que había construido un imperio se fue escondiendo detrás de puertas cerradas. Su familia insistió. Los hermanos le dijeron una y otra vez que así no podía seguir.
que no era normal vivir como fantasma en su propia casa. Al final aceptó ir a terapia con el doctor Ricardo, un hombre tranquilo, de voz baja y ojos serenos, que no lo presionaba, pero tampoco le permitía mentirse demasiado. Mateo iba cada semana, se sentaba frente a él con la espalda recta y las manos cruzadas, como si todavía estuviera en una junta, y durante un buen rato no decía nada. Cuando por fin hablaba, lo hacía en pedazos. Un recuerdo aquí, una culpa allá, un cansancio que no se iba con dormir. El doctor lo escuchaba sin interrumpirlo, hasta que un día le dijo algo muy simple, que necesitaba salir de la ciudad. No para huir, sino para respirar. Le habló de cambiar de ambiente, de dejar por un momento las paredes que lo estaban tragando, de buscar un lugar que no le recordara cada minuto lo mismo. Y fue entonces cuando Mateo pensó en la casa de Malinalco. Esa misma donde él y Bárbara habían pasado días que ahora parecían pertenecer a otra vida. Ella amaba ese lugar. Decía que ahí el aire se sentía distinto, más suave, que las tardes eran más largas, que el silencio no pesaba igual. Mateo no había vuelto en mucho tiempo, ni siquiera se había atrevido, pero aquella sugerencia le cayó como una orden que ya no pudo evitar. Así que una mañana, sin demasiado ánimo y con más cansancio que ganas, cargó la camioneta con un par de maletas, algunos libros, una cafetera portátil y ropa suficiente para pasar el fin de semana. No era exactamente una escapada. Se sentía más como una pausa mal hecha entre una herida y la siguiente. Salió de la Ciudad de México con el cielo todavía claro, dejando atrás el tráfico, el ruido, los edificios, la prisa. Conforme avanzaba por la carretera, el paisaje empezó a cambiar. Menos concreto, más árboles, más curvas, más verde. Y aún así, por dentro seguía en el mismo lugar oscuro de siempre. Conducía en silencio, mirando el camino sin realmente verlo. De vez en cuando alguna memoria le caía encima sin permiso. Bárbara riéndose en el coche. Bárbara quitándose los zapatos apenas llegaban. Bárbara caminando descalza sobre el pasto de la casa, como si el mundo le quedara pequeño y no le importara. Mateo apretaba el volante un poco más cada vez que aparecía uno de esos recuerdos, porque sabía que si se permitía quedarse mucho tiempo ahí, no llegaría a ningún lado. Después de casi 2 horas, por fin divisó la entrada de la propiedad. La reja de hierro seguía donde siempre, el camino de grava también, los árboles, algo más crecidos. La fachada de la casa conservaba esa mezcla de elegancia antigua y calma de campo que tanto había gustado a Bárbara. Mateo estacionó la camioneta frente a la puerta de madera y apagó el motor. Durante unos segundos no se movió. Se quedó escuchando el silencio. Un silencio real, de esos que no existen en la ciudad. Solo se oían algunos pájaros a lo lejos y el roce suave del viento con las hojas. Bajó del vehículo y respiró hondo. Olía a tierra húmeda, a madera calentada por el sol, a vegetación después de la lluvia. Ese olor, que en otro momento le habría dado paz, esa vez solo le recordó cuánto tiempo llevaba arrastrando el mismo dolor. Se acercó a la puerta principal con la maleta en una mano y el cansancio pegado al cuerpo. Iba pensando en entrar, dejar las cosas, prepararse un café, quizás leer un rato junto a la ventana, tal vez dormir más de lo habitual. Lo último que esperaba era encontrar algo fuera de lugar. Pero allí estaba. Frente a la puerta de madera, sobre la tierra oscura del camino, había 2 niñas. Pequeñas, demasiado pequeñas para estar solas. Estaban de pie una junto a la otra, como si fueran una sola sombra duplicada. Eran idénticas, pelo rubio enredado, rostros cubiertos de polvo, ropita clara manchada por el camino, y los pies completamente descalzos, negros de tierra. Cada una apretaba un pedazo de pan con tanta fuerza que parecía que alguien pudiera quitárselo en cualquier momento. No lo soltaban. Lo sostenían como si fuera lo único que tenían en el mundo. Mateo se quedó quieto, no porque no quisiera acercarse, sino porque durante un segundo no entendió lo que estaba viendo. Pensó que tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada.
que había llegado tan hundido que su mente había inventado una escena imposible. Pero no, las niñas seguían ahí, firmes, calladas, mirándolo con unos ojos grandes, claros, de una seriedad que no correspondía a su edad. Había algo en esa imagen que desarmaba por completo cualquier idea de normalidad. La puerta enorme, la casa elegante, el hombre solo, la tarde dorada sobre el campo, y esas dos criaturas pequeñas, sucias, quietas, aferradas a un pedazo de pan frente a su entrada. Todo junto tenía algo irreal. Como si el destino hubiera decidido poner de golpe dos mundos que nunca debieron tocarse. Mateo sintió que el pecho se le cerraba. No sabía si hablar primero, si preguntar algo, si entrar a la casa y volver con ayuda, si llamar a alguien. Pero las niñas no se movían, no lloraban, no pedían nada, solo lo miraban. Y ese silencio le resultó más inquietante que cualquier grito. Se agachó despacio, dejando la maleta a un lado hasta quedar a su altura. Lo hizo con cuidado, sin brusquedad, como quien se acerca a un animalito herido o a algo demasiado frágil para tocarlo mal. Una de ellas bajó apenas la mirada, la otra siguió clavada en él, inmóvil. «Hola», dijo Mateo con una voz más baja de lo que esperaba. Nada. Volvió a intentarlo, esta vez con una suavidad casi torpe. «¿Están bien?» Las pequeñas siguieron mirándolo. Una respiró hondo, la otra apretó más el pan entre sus dedos. Mateo tragó saliva. Había una pregunta que le golpeaba la mente y no sabía cómo formular sin romper algo. «¿Cómo se llaman?» Ahí sí hubo un pequeño cambio. La niña de la izquierda levantó una mano tímida y se señaló a sí misma. «Julia», dijo, apenas un hilo de voz. Luego, con el mismo gesto breve, señaló a su hermana, Jimena. Mateo repitió esos nombres por dentro como si necesitara asegurarse de no olvidarlos nunca. Julia, Jimena. Dos nombres suaves para dos niñas que parecían venir de una historia mucho más dura de la que él podía imaginar. Miró alrededor. La carretera estaba vacía. No había coche cerca, no había adultos. No había bolso, mochila, nada. Solo la casa, la tierra, el viento y ellas dos frente a la puerta. Mateo volvió a mirar a las niñas y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, algo en él dejaba de estar completamente cerrado. ¿Y su mamá?, preguntó con una cautela casi dolorosa. Julia bajó la cabeza. Jimena no respondió. Ninguna de las dos explicó nada. No dijeron de dónde venían. No dijeron por qué estaban ahí. No dijeron si alguien las había dejado, si se habían perdido o si llevaban horas esperando. Solo siguieron ahí, pequeñas, idénticas, descalzas, con su pan apretado entre las manos y un silencio que pesaba demasiado para dos niñas de su edad. Mateo las observó unos segundos más, con el corazón golpeándole despacio, como si ya intuyera que aquel encuentro no era casualidad, pero todavía no supiera por qué. Y en medio de ese silencio raro, de esa tarde quieta en Malinalco, entendió que detrás de esas dos caritas había una historia que aún no se había dicho. Y que él acababa de abrir la puerta exacta donde todo iba a empezar. Mateo tenía dinero para comprar casi cualquier cosa, excepto lo único que de verdad había querido: una familia que no se le rompiera entre las manos. Durante mucho tiempo creyó que la vida le estaba yendo bien. Y en realidad, por fuera, sí le iba bien. Tenía empresas, reuniones, cuentas que crecían, gente que los respetaba apenas escuchaba su apellido, autos nuevos, una casa grande en la ciudad y otra de campo en Malinalco que usaban para escapar del ruido. Era ese tipo de hombre al que todo el mundo mira y piensa que lo tiene resuelto. Joven, serio, impecable. De esos que nunca parecen perder el control. Pero la verdad era otra. Mateo llevaba años aprendiendo a funcionar con el alma medio apagada, hasta que conoció a Bárbara y algo en él volvió a encenderse. No fue una locura de esas que duran un mes. Fue algo más tranquilo, más profundo. Con ella no tenía que aparentar nada. Podía llegar cansado, con la cabeza llena de números, y ella lo recibía con esa calma suya que le bajaba las revoluciones a todo. Bárbara tenía una risa suave, de esas que no hacen ruido pero se te quedan adentro. Tenía una forma de mirar que lo hacía sentir en casa,
incluso en los días más pesados. Se casaron siendo todavía jóvenes, no porque se apuraran por costumbre, sino porque los dos sabían que ya no querían seguir caminando separados. Mateo recuerda ese tiempo como una etapa limpia, de las pocas en su vida que no le pesan al recordarlas. Vivían con ilusión, hacían planes sencillos, de esos que parecen normales pero que cuando faltan se vuelven gigantes. Querían hijos. Lo hablaban sin pena, como quien habla de algo que ya se siente cerca. Decían que la casa sería demasiado grande para los dos solos, que hacía falta ruido, juguetes tirados, pasos pequeños corriendo por los pasillos, una mesa con platos de más. Bárbara tenía esa costumbre de detenerse frente a cualquier escaparate de ropa de bebé. Se quedaba mirando prendas diminutas y sonreía como si ya se imaginara la escena completa. Mateo, que normalmente tomaba decisiones frías y rápidas, con ella se permitía imaginar cosas que antes no le interesaban. Un hijo que se pareciera a él. Una niña con la sonrisa de Bárbara, domingos largos, desayunos en pijama, cumpleaños en el jardín, fotos en la sala. Todo eso que a veces uno da por hecho hasta que la vida lo arranca sin avisar. Y entonces llegó la enfermedad. Al principio no parecía tan grave. Cansancio, mareos, una debilidad rara que no encajaba con una mujer tan joven. Después vinieron los análisis, los estudios, las visitas al médico, las caras largas y esas respuestas que nadie quiere oír. Primero una opinión, luego otra más. Mateo empezó a notar que cada hospital olía igual, a desinfectante, a café recalentado y a esperanza cansada. Bárbara intentaba mantenerse firme, pero cada vez estaba más delgada, más pálida, más apagada. Era como ver cómo alguien se iba alejando en cámara lenta y no poder alcanzarlo. Él hizo todo lo que sabía hacer. Y Mateo sabía hacer muchas cosas cuando se trataba de resolver problemas. Pagó especialistas de México, de Estados Unidos, de Europa. Llamó a médicos que ni siquiera atendían por teléfono a cualquiera. Mandó a traer estudios, pidió segundas, terceras, cuartas opiniones. Hubo semanas enteras en las que vivieron entre aeropuertos y consultorios. Aviones privados, maletas hechas a prisa, tratamientos experimentales, promesas que se desarmaban al día siguiente. Si existía una posibilidad, aunque fuera mínima, él la compraba sin preguntar el precio. Pero la enfermedad no negoció con su dinero. Eso fue lo más duro de entender. A Mateo le costó mucho admitirlo, porque estaba acostumbrado a que casi todo en su vida tuviera solución si uno movía los contactos correctos o ponía el monto correcto sobre la mesa. Pero con Bárbara no funcionó así. Hubo noches en las que él se sentaba al borde de la cama y la miraba dormir con una angustia que ya no le cabía en el pecho. Le tomaba la mano y sentía que cada día estaba más fría, más liviana, más lejos. A veces Bárbara despertaba y trataba de bromear para no verlo tan roto. Le decía que estaba haciendo drama, que no se iba a morir tan fácil, que todavía le faltaba conocer la habitación del niño o de la niña que algún día tendrían. Y Mateo sonreía, claro que sí, pero por dentro se estaba desmoronando. Porque él sabía que algo iba mal. Lo sabía desde antes de que los doctores se lo dijeran con palabras cuidadosas. Lo supo cuando empezó a perder fuerza al caminar, cuando dejó de comer bien, cuando ya no pudo ponerse de pie sin apoyarse en él. Cuando una tarde se quedó dormida y Mateo, al verla tan quieta, sintió un miedo que no le había conocido nunca a su propia vida. La última etapa fue la peor. Ya no era solo la enfermedad. Era la sensación constante de estar llegando tarde. Tarde a una cita, tarde a una solución, tarde a una despedida que no quería aceptar. Mateo se convirtió en un hombre que ya no dormía. Respondía llamadas a deshoras, hablaba en voz baja con médicos, revisaba resultados como si pudiera obligarlos a cambiar por insistencia. Y aún así, cada día Bárbara se iba apagando un poco más. Cuando murió no fue un golpe limpio. Fue algo mucho más cruel. Fue lento, definitivo, sin espacio para reaccionar. Esa tarde de octubre la recuerda con una claridad que todavía le duele. El cielo estaba gris, pesado,
como si el día ya supiera lo que iba a pasar. En la habitación quedaba el olor de su perfume, ese perfume francés que ella usaba incluso cuando ya casi no tenía fuerzas para levantarse. Sobre la silla seguía su bata. En el armario estaban sus vestidos doblados. Todo seguía en su lugar, como si el mundo se hubiera detenido solo un segundo. Pero Bárbara ya no estaba. Y Mateo, que siempre había sabido qué hacer frente a cualquier crisis, se quedó completamente vacío. A partir de ese día dejó de ir a la oficina como antes. Primero faltaba un par de horas, luego un día entero, después ya no iba. Las reuniones empezaron a quedar en manos de otros. Contestaba correos tarde, si es que los contestaba. Firmaba documentos sin leerlos bien. Sus socios se preocuparon, sus hermanos también, pero él no escuchaba a nadie. Vivía encerrado en la casa grande de la ciudad como si el lugar fuera una especie de mausoleo. Los pasillos se le hicieron eternos. La sala insoportable, la recámara peor. Había noches en que se quedaba sentado en la oscuridad mirando la nada, sin saber si estaba pensando en ella o simplemente intentando no derrumbarse del todo. No era tristeza solamente, era una especie de desorden por dentro, como si alguien le hubiera arrancado la parte con la que uno sigue adelante. Su familia insistió en que buscara ayuda. Y al final fue su hermano quien logró llevarlo con el doctor Ricardo, un terapeuta de voz tranquila, canoso, de esos hombres que no impresionan, pero transmiten una paz rara desde que abren la boca. Mateo fue la primera vez por puro compromiso. Se sentó frente a él, con las manos cruzadas, recto en el sillón, como si todavía estuviera en una junta de negocios. No dijo casi nada. Y cuando habló, habló poco, entrecortado, como si cada recuerdo le raspara por dentro. Ricardo no lo apuró, lo dejó hablar a su ritmo. Le hizo preguntas sencillas, le habló de duelo, de culpa, de cansancio emocional. Le dijo algo que Mateo no olvidó, que a veces uno no necesita entender todo lo que siente para aceptar que ya no puede seguir igual. Fueron semanas de silencio, de paciencia, de sesiones donde Mateo apenas podía sostener la mirada. Hasta que un día el doctor le dijo algo que le cayó como una piedra y al mismo tiempo como una salida. Necesitaba salir de la ciudad. No para huir de Bárbara, no para olvidarla, sino para dejar de vivir rodeado de las mismas paredes que le repetían su ausencia a cada minuto. Le sugirió cambiar de aire, moverse, hacer algo distinto, respirar de verdad, romper la rutina del encierro. Mateo no respondió enseguida. Se quedó callado, mirando un punto fijo, hasta que la casa de Malinalco apareció en su cabeza. Esa casa, la que Bárbara había amado tanto, la que ella llamaba su refugio, la que estaba rodeada de árboles, silencio y tardes largas. La misma donde habían pasado días felices antes de que todo se viniera abajo. Mateo no había vuelto en muchísimo tiempo, tal vez porque entrar ahí era aceptar que ella ya no iba a estar recibiéndolo en la terraza con un café en la mano, tal vez porque sabía que ese lugar tenía demasiados recuerdos como para soportarlo solo. El doctor lo vio dudar y no insistió de más. «Vaya a la casa de campo», le dijo con calma. «Lleve libros, ropa cómoda, lo que quiera. No piense demasiado. Solo salga». Mateo tardó unos segundos en responder. Después bajó la mirada y asintió, casi como quien acepta una orden que no puede discutir. Una semana más tarde, cargó la camioneta con lo básico: 2 maletas, algunos documentos, ropa simple, su laptop, un par de libros que ni siquiera sabía si leería. Antes de salir, se quedó un momento en la puerta de la mansión. Miró hacia adentro y sintió esa punzada conocida, esa mezcla de cansancio y ausencia que ya formaba parte de él. Luego subió al vehículo y tomó carretera. No pensaba en nada especial, o mejor dicho, pensaba en demasiadas cosas a la vez y ninguna le servía para calmarse. El camino hacia Malinalco se fue abriendo entre curvas, vegetación y tramos donde la ciudad quedaba atrás como si perteneciera a otra vida. Mateo manejaba en silencio, a veces apretaba el volante con fuerza, a veces soltaba el aire despacio, como si tratara de convencerse de que ese viaje no era una despedida más.
Conforme avanzaba, los recuerdos empezaron a aparecer sin permiso. Bárbara riéndose en el auto. Bárbara quitándose los zapatos apenas llegaban. Bárbara caminando descalza sobre el pasto, diciendo que ese lugar se sentía distinto, más vivo. Mateo sintió un nudo en la garganta cuando pasó por la última curva antes de la entrada. Porque sabía que, aunque intentara engañarse, no estaba yendo solo a descansar. Estaba yendo a un sitio que todavía guardaba partes de su vida anterior. Cuando por fin vio la propiedad, ya con la tarde cayendo, se le apretó el pecho otra vez. La reja de siempre, los árboles altos, la fachada serena, todo seguía ahí, esperando. Mateo estacionó, apagó el motor y se quedó quieto un instante. El silencio del campo era tan distinto al de la ciudad que hasta dolía. Bajó del coche. Respiró hondo y sintió el olor de la tierra húmeda, de la madera, de las plantas después del sol. Y entonces entendió algo que todavía no sabía poner en palabras. Ese lugar no solo era un descanso, era una puerta, y al abrirla, sin saberlo, estaba entrando justo al punto donde su vida empezaría a cambiar otra vez. En menos de una hora, Mateo pasó de ser un millonario roto por el duelo a convertirse en el único adulto responsable de dos niñas que ni siquiera sabían de dónde habían salido. Lo primero que hizo fue llamar a quien fuera necesario. Marcó a la policía local, al ayuntamiento, al DIF del municipio más cercano, preguntó por un número de emergencia infantil y hasta pidió hablar con alguien que pudiera resolverlo ahí mismo. Le respondió una voz tras otra, todas con el mismo tono cansado, como si aquello no fuera una urgencia sino un trámite más en una oficina que ya estaba cerrando. Les explicó una y otra vez lo mismo. Dos niñas de unos 3 años, gemelas, solas frente a su puerta, sin un adulto cerca, sin explicación, sin nadie reclamándolas. Del otro lado hubo silencio, luego papeles, luego «No podemos hacer nada esta noche». Mateo apretó el teléfono con tanta fuerza que pensó que lo iba a romper. «¿Cómo que no pueden hacer nada?», preguntó, ya con la voz más dura de lo que quería. «Son dos niñas pequeñas, no voy a dejarlas aquí». La respuesta fue burocrática, fría, casi automática. Era viernes por la tarde. No había personal suficiente, no había unidad disponible. No podían enviarlas a ningún lado sin levantar primero un reporte formal. Alguien tendría que presentarse hasta el lunes por la mañana. Mateo cerró los ojos un segundo. Lunes, 3 días. Miró a Julia y Jimena, que estaban sentadas en el escalón de la entrada, abrazadas una contra la otra, todavía con aquel pedazo de pan en las manos. No parecía que entendieran del todo lo que estaba pasando, pero sí entendían que la voz de él había cambiado. Y eso bastaba para que las dos se quedaran quietas, observándolo con una seriedad que le partía el alma. Colgó despacio. Por un momento se quedó de pie en medio del camino, sintiendo que la tarde se le venía encima. Él no tenía idea de cómo se cuidaba a una niña de 3 años, mucho menos a 2. Nunca había cambiado un pañal. Nunca había preparado una comida de niños. Nunca había tenido que pensar si una pequeña tenía frío, si había comido suficiente, si podía dormirse sin llorar por su mamá. Y ahora ahí estaban, frente a él, como si el mundo se las hubiera dejado en la puerta y le hubiera dicho: «Resuélvelo». Mateo se agachó frente a ellas para quedar a su altura. «No se preocupen», les dijo, tratando de sonar tranquilo. «Nadie las va a dejar solas». Julia lo miró con los ojos muy abiertos. Jimena no dijo nada, pero no apartó la vista de su cara. No sabía si le creían. No sabía si entendían la mitad de lo que él les decía. Pero las dos se quedaron ahí, pegadas al escalón, como si esa voz grave y rota fuera ya una cosa conocida. Fue entonces cuando decidió entrar por primera vez con ellas a la casa. Al cruzar la puerta, Mateo tuvo una sensación rara. Su casa de campo siempre había sido un lugar de silencio, de visitas cortas, de café por la mañana y un libro por la tarde. Ahora, sin embargo, con 2 niñas descalzas caminando detrás de él, todo se sentía distinto, más vivo, más frágil también. Julia fue la primera en explorar. Tocó con la punta de los dedos el borde de una mesa,
Miró hacia arriba, luego hacia los ventanales, y soltó un pequeño sonido de sorpresa cuando vio el reflejo de esas dos en el cristal. Jimena, en cambio, avanzó más despacio. Observaba todo con esa calma extraña de los niños que han aprendido a no confiar tan rápido. Se quedaba mirando las cosas como si intentara adivinar para qué servían y si era seguro tocarlas. Mateo abrió la cocina, revisó alacenas. Buscó algo sencillo que pudiera darles. Encontró una caja de galletas de canela que probablemente llevaba meses ahí. También una botella de agua, unas manzanas y pan duro que ya no servía para mucho. Sintió vergüenza de lo poco preparado que estaba para algo tan básico. Volvió con la caja entre las manos. «Miren», les dijo, abriendo la tapa, «esto sí pueden comer». Julia hizo un gesto con la boca, como si quisiera sonreír pero todavía no se atreviera. Jimena bajó la vista a las galletas y luego a él. «¿Sí?», preguntó muy bajito, casi en un susurro. «Sí, claro que sí». Las niñas se miraron entre ellas. Solo eso. Un cruce de ojos rápido, como si tuvieran un idioma que Mateo no conocía. Después Julia tomó una galleta con las dos manos y le dio un mordisco tan pequeño que casi daba risa. Jimena la imitó, pero con más cuidado. Ninguna se abalanzó, ninguna habló de más, solo comían despacio, con una delicadeza que no correspondía a su edad. Y ahí Mateo entendió algo que le dolió de una forma nueva. Esas niñas tenían hambre de comida, sí, pero también de costumbre, de seguridad, de alguien que les dijera que podían quedarse sin miedo. Mientras comían, él volvió a llamar a las autoridades para confirmar lo mismo, por si acaso había escuchado mal. No, no había error. Hasta el lunes no llegaría nadie. Nadie iba a recogerlas antes. Nadie iba a dar respuesta inmediata. La palabra procedimiento aparecía en cada frase como si bastara con decirla para que todo dejara de ser urgente. Mateo se quedó un momento mirando el teléfono apagado en su mano. Entonces volvió la vista hacia las niñas. «Bueno», murmuró para sí mismo, «parece que los tres vamos a tener que arreglárnoslas». El baño fue el siguiente problema. La casa tenía una tina amplia en la habitación principal, de esas que parecían pensadas para descansar y no para improvisar. Mateo la llenó con agua tibia, probó la temperatura con la muñeca y luego se quedó mirando sus propias manos, como si en cualquier momento fueran a fallarle. Buscó toallas limpias, jabón suave, una camiseta que no fuera demasiado grande ni demasiado áspera. No tenía nada realmente hecho para niños. Así que usó lo que había. Les quitó los zapatos, que en realidad eran más bien restos de zapatos, y vio sus pies sucios, pequeños, con la tierra pegada entre los dedos. Julia hablaba todo el tiempo. No con frases largas, sino con pequeñas palabras sueltas, preguntas, sonidos, risitas breves. Jimena seguía callada, observándolo con una seriedad que al principio lo puso nervioso, pero luego empezó a parecerle casi una forma de cuidado, como si ella fuera la encargada de vigilar que todo estuviera bien. «No les voy a hacer daño», dijo Mateo, más para ella que para sí mismo. Jimena lo miró un segundo y bajó la cabeza. Cuando por fin las metió a la tina, Julia reaccionó como si le hubieran dado un regalo. Chapoteó de inmediato, tocó el agua con ambas manos y salpicó la cara de Mateo sin querer. Él se quedó quieto un segundo, sorprendido, y luego la niña soltó una risa clara, aguda, contagiosa. Esa risa lo desarmó por completo. Mateo no recordaba la última vez que había reído así, de verdad, sin pensarlo, sin sentirse culpable por hacerlo. Julia seguía jugando con el agua, feliz, mientras Jimena se limitaba a tocar la espuma con la punta de los dedos, mirando todo como si estuviera aprendiendo a confiar en ese hombre a pedazos. Mateo les lavó el cabello con una paciencia que no sabía que tenía. Les apartó los mechones enredados, les enjuagó con cuidado, les secó el rostro con la toalla. Las niñas eran tan pequeñas que parecía absurdo pensar que podían haber llegado solas hasta allí. En cada gesto había una pregunta, en cada silencio un misterio. ¿De dónde habían salido? ¿Quién las dejó? ¿Su mamá estaba cerca? ¿O ya no quedaba nadie?
Cuando terminaron, Mateo buscó ropa. No tenía nada de ellas, así que tomó un par de sus camisetas más suaves, una azul clara y otra gris, y se las puso como pudo. Les quedaban enormes, por supuesto. Les llegaban casi a los tobillos. Parecían dos vestidos improvisados, ridículos y tiernos al mismo tiempo. Julia se miró las mangas y empezó a reír. Jimena también sonrió apenas, pero esa pequeña curva en su cara bastó para que Mateo sintiera un nudo en la garganta. «Se ven bien», les dijo, aunque sabía que en realidad parecían dos muñequitas perdidas en ropa de adulto. En la cocina preparó la cena con lo poco que había. Hizo huevos revueltos, arroz blanco y un poco de fruta. No era gran cosa, pero al menos era caliente. La sentó a la mesa y les acercó los platos. Julia intentó comer con el tenedor 2 veces, se frustró y terminó usando los dedos. Jimena sí logró manejarlo mejor, aunque con una concentración que parecía de alguien mucho mayor. Mateo se quedó de pie al principio, dudando, hasta que una de ellas le hizo un gesto con la mano para que se sentara. No sabía si había sido Julia o Jimena. A esa altura ya empezaban a parecerse no solo por la cara, sino por la manera en que lo miraban. Se sentó frente a ellas. Y por primera vez en mucho tiempo, en esa casa no hubo silencio vacío. Hubo pequeños sonidos, el choque de una cuchara, el roce de una silla, el murmullo de una niña diciendo que el arroz estaba rico con la boca medio llena. Hubo una escena doméstica que cualquiera habría considerado normal, pero que a Mateo le pareció casi irreal. Como si la vida hubiera decidido entrar por la puerta cuando él menos la esperaba. Después de cenar, mientras lavaba los platos, sintió que algo le tiraba de la pierna del pantalón. Era Julia. Levantó la vista y la vio, con los brazos estirados hacia arriba, pidiéndole sin palabras que la cargara. Mateo dejó el plato en el fregadero, se secó las manos rápido y la levantó con cuidado. La niña se acomodó contra su pecho con una confianza que lo dejó inmóvil. Sintió su peso pequeño, tibio, real. Sintió su respiración, y sintió por primera vez en años algo que se parecía demasiado a la paz. Julia apoyó la cabeza sobre él, justo donde le latía el corazón, y se quedó así unos segundos. Mateo no se movió, ni siquiera respiró hondo. Tenía miedo de romper ese momento si hacía el menor gesto. Al cabo de un rato, la pequeña cerró los ojos. Jimena los observaba desde la mesa. «Se durmió», dijo Mateo en voz baja. Jimena asintió, pero no apartó la mirada de él. Más tarde, ya de noche, las llevó a la habitación de invitados. Juntó 2 camas pequeñas para que pudieran dormir juntas. Puso almohadas alrededor para que no se cayeran y les acomodó una manta suave encima. Las gemelas se metieron de inmediato entre las sábanas. Julia se pegó a Jimena, y Jimena, como si siempre hubiera sabido qué hacer, le tomó la mano. Mateo se quedó en la puerta. «Buenas noches», les dijo. «Buenas noches, señor», respondió Julia con la voz ya medio dormida. Jimena no dijo nada, pero levantó un poco la mano, como saludándolo desde lejos. Mateo apagó la luz y salió despacio. Esa noche casi no durmió. Caminó por la casa varias veces. Revisó el teléfono. Miró el reloj. Pensó en el lunes, en los policías, en la trabajadora social, en la posibilidad de que alguien llegara y se las llevara sin mirar atrás. Y cada vez que imaginaba eso, sentía un golpe seco en el pecho, porque en menos de un día esas 2 niñas ya habían ocupado toda la casa, y más grave todavía, ya habían empezado a ocuparlo a él. El sábado amaneció con el sonido de pasos descalzos en el pasillo. Mateo abrió los ojos tarde, confundido por un momento, hasta que escuchó una voz pequeña llamándolo desde afuera. «Mati». Se levantó de inmediato y abrió la puerta. Julia estaba ahí, despeinada, con la camiseta enorme colgándole hasta las rodillas. Jimena venía detrás, más callada, sosteniendo una punta de la tela como si todavía no terminara de soltarse del todo. «Buenos días», les dijo él, con una sonrisa cansada. «¿Hay pan?», preguntó Julia de inmediato. Mateo casi se ríe. «Pan, café, leche, fruta». Les preparó lo que pudo. Les calentó leche con chocolate, les dio pan tostado y luego se quedó mirándolas comer en la mesa,
como si no pudiera terminar de acostumbrarse a la escena. Durante ese día las llevó al jardín. Les enseñó a distinguir las flores, les mostró dónde estaban los árboles más altos, les explicó que no debían arrancar las plantas porque luego se marchitaban. Julia corría de un lado a otro con una energía desbordada. Jimena la seguía más despacio, tocando las hojas, observando a Mateo como si quisiera memorizar cada cosa que hacía. «¿Cómo se llama eso?», preguntó Julia señalando unos arbustos. «Bugambilias». «Bugam», repitió ella, haciendo un esfuerzo enorme por pronunciar. «Bugambilias», corrigió él sonriendo. «Buga-milia», dijo al final, orgullosa de sí misma. Jimena soltó una risita tan breve que Mateo casi pensó que se lo había imaginado. Al mediodía, Julia decidió que quería caminar descalza sobre el pasto. Jimena tardó más, pero terminó haciéndolo también. Mateo las observaba mientras corrían entre los árboles y por momentos se le olvidaba todo lo demás. El dolor, la soledad, la mansión vacía de la ciudad, todo quedaba lejos, pero luego volvía la realidad. Volvía en forma de reloj, en forma de lunes, en forma de alguien que vendría por ellas. Por la tarde, mientras tomaban jugo en la terraza, Jimena se acercó a él y se sentó a su lado sin pedir permiso. Mateo la miró con cuidado. Ella permaneció un rato callada, mirando hacia el horizonte, con esa expresión de niña que parece estar pensando demasiado para su edad. Entonces habló. «¿Tú también estás triste?». Mateo se quedó quieto. No esperaba una pregunta así. «A veces sí», contestó al final. Jimena giró la cabeza y lo observó de frente. Tenía esos ojos demasiado serios para una pequeña de 3 años. «Tú miras lejos igual que yo cuando extraño a mi mamá». La frase le cayó encima con una fuerza brutal. Mateo tragó saliva. «Sí», dijo en voz baja, «a veces miro lejos porque pienso en cosas que me duelen». Jimena bajó la mirada a sus manos. «A mí también me duele», dijo ella como si eso explicara todo. Mateo sintió que se le apretaba la garganta. Quiso decir algo útil, algo que la hiciera sentir mejor, pero no encontró nada. Entonces, en vez de hablar, puso su mano sobre la de ella. Jimena no la retiró. Al contrario, la dejó ahí, tranquila, como si aceptara ese gesto con una madurez que no debía existir en una niña tan pequeña. Julia apareció entonces corriendo con una flor en la mano y rompió el momento sin querer. «Mati, mira», le mostró una flor blanca algo torcida, arrancada con toda la intención del mundo. Mateo se la recibió como si fuera un trofeo. Julia sonrió satisfecha y se dejó caer sobre sus piernas. Más tarde, cuando el cansancio empezó a caerles encima, Julia se quedó dormida en sus brazos otra vez. Esta vez fue más rápido. Apenas la cargó, apoyó la cara en su pecho y cerró los ojos. Mateo caminó despacio hasta la sala y se sentó en el sillón sin querer moverla. Jimena se sentó a su lado, pegada a su costado, mirando el televisor apagado sin interés. La niña levantó la vista y habló casi en un susurro. «Si nos vamos, ¿tú vas a venir?». Mateo tardó en responder, porque esa era la pregunta que él mismo se estaba haciendo desde que las vio por primera vez. «No lo sé», dijo con honestidad. Jimena lo observó en silencio, sin miedo, sin llanto, sin drama, solo con esa calma que tienen algunos niños cuando ya aprendieron demasiado. «Entonces no te tardes en quererlo saber», murmuró. Mateo bajó la mirada hacia Julia dormida en su pecho y sintió algo que no le cabía en el cuerpo, ni en la cabeza, ni en la vida que había tenido hasta ese momento. Ya no era solo un huésped en su propia casa, ya no era el hombre que venía a descansar unos días. Ahora era el adulto que tenía que responder preguntas que no sabía responder, cuidar a 2 niñas que no conocía unas horas antes y prepararse para un lunes que podía arrancárselas de las manos. Y aún así, cuando Julia soltó un pequeño suspiro dormido y se aferró a su camisa con la mano cerrada, Mateo entendió que el problema no era solo perderlas. El problema era que ya empezaba a sentirlas como suyas, y eso, precisamente eso, era lo que más miedo le daba. Cuando vio a Carmen bajar de la camioneta, Mateo supo que ese día podía perder a Julia y Jimena para siempre.
La mañana del lunes llegó demasiado pronto. No hubo manera de estirarla, ni de frenarla, ni de engañarse pensando que todavía quedaban unas horas más. El sonido del motor que subía por el camino de tierra cortó el silencio de la casa como un aviso seco. Mateo estaba en la cocina cuando escuchó primero el ruido de las llantas sobre la grava, luego unas voces apagadas y después ese silencio raro que siempre deja la autoridad cuando aparece en un lugar donde nadie la espera. Julia y Jimena lo sintieron antes de entenderlo. Las dos estaban sentadas en la mesa, con las piernas colgando de las sillas altas, jugando con una cucharita vacía. Al oír el vehículo, se quedaron quietas. Julia giró la cabeza hacia la ventana. Jimena bajó lentamente la vista, como si ya supiera que algo iba a cambiar. Mateo salió al corredor y se asomó hacia la entrada. Vio la camioneta blanca estacionarse frente a la puerta. Vio a dos policías bajar primero, serios, con el gesto cansado, y luego vio a Carmen. No era una mujer dura por gusto, eso se le notaba desde lejos. Tenía esa cara que solo hacen quienes han visto demasiadas casas vacías, demasiados niños en silencio, demasiadas historias que llegan tarde. Llevaba una carpeta bajo el brazo y caminaba con paso firme, pero sin prisa, como alguien que ya sabía que aquel encuentro iba a dolerle a todos. Mateo sintió un golpe en el estómago. Julia se levantó de la silla de inmediato y corrió a pegarse a su pierna. Jimena hizo lo mismo, aunque sin correr. Se aferró con más fuerza, mirando hacia la puerta como si quisiera desaparecer dentro del pantalón de Mateo. Él se agachó de golpe y les puso una mano a cada una en la espalda. Tranquilas, les dijo, aunque la voz le salió más rota de lo que quería. Estoy aquí. Las niñas no contestaron, solo apretaron más fuerte sus dedos sobre su ropa. Carmen tocó una sola vez y Mateo abrió. «Buenos días, señor Mateo», dijo ella, mirando primero a él y luego a las niñas, que ya se escondían medio detrás de sus piernas. «Vengo por las menores». La frase cayó pesada, sin adornos, sin rodeos, como si ya trajera escrita la escena antes de llegar. Mateo respiró hondo. «Ya sé quién es usted», respondió, «pero antes de cualquier cosa quiero saber una sola cosa. ¿A dónde se las van a llevar?» Carmen bajó la vista un segundo a la carpeta y luego volvió a verlo. A un albergue temporal en Toluca. Mientras se activa la búsqueda de familiares y se levanta el reporte formal, Mateo soltó una risa sin humor. ¿Un albergue? ¿Así nada más? Uno de los policías dio un paso al frente, pero Carmen lo frenó con una mirada. «Es el procedimiento, señor. ¿No podemos dejarlas aquí sin una resolución legal?» «Pues aquí llevan 3 días», dijo Mateo ya con la voz más fuerte. 3 días sin nadie. Y ahora me dice que no pueden esperar un poco más. Carmen no se molestó, eso fue lo que más lo desesperó. No se defendió, no discutió, no fingió comprender más de lo que realmente podía. Solo sostuvo la carpeta contra el pecho y habló con una calma que parecía aprendida a fuerza de años. «Yo no estoy diciendo que sea justo. Estoy diciendo que es lo que marca la ley». Mateo apretó la mandíbula. Miró a Julia, miró a Jimena. Las dos estaban pegadas a él, una a cada lado, como si su cuerpo fuera la única pared que reconocían en el mundo. «No las voy a soltar así nada más», dijo. Carmen lo observó por primera vez con verdadera atención. Vio sus ojos cansados, su ropa todavía arrugada de la noche sin dormir, la manera en que aquellas niñas lo buscaban con una desesperación muda que no se le escapaba a nadie. «Señor Mateo», dijo con más suavidad, «si cooperamos, el proceso será más rápido y más seguro para ellas». Él miró hacia abajo. Julia había enterrado la cara en su pantalón. Jimena estaba quieta pero con los ojos húmedos. Mateo sintió que algo viejo se le rompía otra vez por dentro. No era exactamente lo mismo que había sentido al perder a Bárbara, pero se parecía demasiado. Era esa misma sensación de impotencia, de estar parado frente a algo que uno ama y no poder evitar que se lo lleven. Se agachó delante de las dos. «Escúchenme bien», les dijo, hablando despacio, como si las palabras tuvieran que pasar por un lugar muy hondo antes de salir. «Yo voy con ustedes. No van solas.
¿Me entendieron? Julia levantó la cara enseguida. ¿Tú vienes?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, pequeña, voy con ustedes. Jimena no preguntó nada. Solo lo miró con esa seriedad suya, como si estuviera tratando de descubrir si aquel hombre cumplía lo que decía o si solo lo decía para calmarla. Mateo les acarició el pelo a las dos. No las voy a dejar. Carmen, que había oído todo, hizo una seña breve a los policías para esperar afuera. Luego volvió a mirar a Mateo. Puede acompañarlas hasta el albergue, pero tiene que saber que, por ahora, no puede quedarse con ellas sin autorización. Lo sé, respondió él, pero tampoco voy a dejar que crean que las abandoné otra vez. La palabra otra vez le salió sola, y al decirla, se dio cuenta de que ya no estaba hablando solo de esas niñas. Hablaba de Bárbara. Hablaba de esa parte de su vida que se había desmoronado y que ahora parecía repetirse delante de él con otro nombre y otra cara, pero con el mismo dolor. Las niñas aceptaron que él las ayudara a subir a la camioneta. Julia se aferró a su mano hasta el último segundo. Jimena no la soltó ni cuando ya estaban sentadas en el asiento trasero. Mateo subió en su propio coche y siguió detrás, con la vista fija en la camioneta blanca que avanzaba por las curvas del camino. El trayecto a Toluca se le hizo eterno. En cada semáforo sentía que las perdía un poco más. En cada curva imaginaba lo peor. Pensaba en Julia llorando por la noche. Pensaba en Jimena encerrándose en un silencio más duro. Pensaba en una habitación fría, en camas ajenas, en nombres que nadie pronunciaba con cariño. Cuando llegaron al albergue, Carmen se encargó de explicar el proceso. Había una directora, 2 cuidadoras y un par de oficinas con muebles viejos y luces blancas que volvían todo más triste. Nada de eso se parecía a un hogar. Todo tenía ese aire funcional que tienen los lugares donde la gente pasa, pero no se queda. Mateo entró con las niñas de la mano. Julia no quiso soltarlo, Jimena tampoco, y cuando una de las cuidadoras intentó acercarse para registrarlas, ambas se escondieron detrás de él con una fuerza que dejó a la mujer inmóvil. «Déjenme hablar con ellas un momento», pidió Mateo. Se arrodilló frente a las dos y trató de sonreír. «Solo es por un rato», dijo. «Yo voy a venir a verlas mañana, ¿sí? Y pasado mañana también». Julia frunció la nariz. «No te vayas. No me voy a ir», mintió un poco, porque no sabía cómo prometer el futuro sin sentir miedo. Jimena lo sostuvo con la mirada. «¿Y si no regresas?». Mateo tragó saliva. La pregunta lo atravesó como si la hubiera hecho un adulto. «Sí voy a regresar», contestó al fin, «y voy a pelear por ustedes». Ahí las dos se quedaron calladas. Julia se acercó despacio y le rodeó el cuello con sus brazos. Jimena tardó un segundo más, pero al final también lo abrazó, aunque de forma breve, como si no quisiera que nadie la viera hacerlo. Mateo cerró los ojos. Cuando la soltó, sintió que le faltaba aire. En cuanto pudo, se fue a su coche, pero no volvió a la casa de campo. Se sentó frente al volante un par de minutos con las manos temblándole y luego marcó a su oficina en la Ciudad de México. «Quiero a los mejores abogados de familia que encuentren», dijo apenas contestaron. «Los quiero hoy, no mañana, hoy». Al otro lado hubo una pausa breve, seguramente por la sorpresa de escuchar aquella voz así, tan dura y tan urgente. «También necesito un investigador privado», añadió. «2, si hace falta. Quiero saber de dónde salieron esas niñas. Todo. Nombre, familia, actas, escuelas, lo que sea. No me importa cuánto cueste». Nadie se atrevió a discutirle. Con Mateo había dinero, sí, pero también había una determinación nueva, casi feroz. Ya no era el hombre que andaba perdido entre papeles de empresa y silencios de mansión. Ahora tenía una razón concreta para moverse, para exigir, para pelear. Esa misma tarde llegaron los abogados. Uno de ellos, Luis, le explicó los primeros pasos con voz rápida y precisa. Informes, solicitud de custodia provisional, verificación de abandono, trámite ante el juez de lo familiar. Todo sonaba demasiado lento para lo que Mateo sentía por dentro. «¿Cuánto va a tardar?», preguntó él. Luis se acomodó los lentes. «Si aparece familia se complica.
Si no aparece nadie, puede avanzarse más rápido. Pero hay que documentarlo todo. Pues documenten todo, dijo Mateo. Y háganlo ya. A partir de ese momento, su vida se partió en dos. De día se movía entre despachos, llamadas, firmas y reuniones. De noche iba al albergue, siempre iba. A veces con libros para niñas, a veces con fruta, a veces con una muñeca, a veces con ropa nueva que todavía tenía las etiquetas puestas porque no sabía cuál talla comprar. Las cuidadoras empezaron a reconocerlo. Ya no preguntaban si venía, sabían que sí. Mateo llegaba con la misma cara cansada, pero con otra energía en el cuerpo. Entraba preguntando por Julia y Jimena antes que por cualquier otra cosa. Ya llegaron, le decían, y él sentía un alivio inmediato, casi físico. Julia corría hacia él en cuanto lo veía. Jimena caminaba más despacio, pero siempre terminaba pegándose a su costado con una confianza que iba creciendo día tras día. «Mati, ¿nos trajiste algo?», preguntaba Julia. «A ver qué encontramos», respondía él, sacando de la bolsa una naranja, un cuento o una chocolatina. Jimena no preguntaba tanto, ella observaba, y de vez en cuando Mateo se distraía, le acomodaba la corbata o le tomaba la mano como si ya fuera una costumbre natural. Él empezó a notar que el albergue no les hacía bien. Julia se inquietaba por las noches. Jimena hablaba menos. Las dos seguían pegadas a él cada vez que llegaba, como si supieran que él era el único punto firme en una semana llena de desconocidos. Por eso no dejó de empujar el proceso ni un solo día. Luis le conseguía avances, pero también malas noticias. No había familia reclamándolas. Nadie había presentado denuncia por desaparición. No aparecía ningún documento escolar, ni una libreta de vacunas, ni un acta que coincidiera con ellas. Mateo no entendía cómo eso podía ser posible. «¿Me estás diciendo que no existe nada?», preguntó una tarde, cuando el investigador le mostró el primer resumen. «Nada útil», contestó el hombre. «Hemos revisado registros en el estado, en municipios cercanos, bases de datos antiguas, hospitales, clínicas rurales. No hay coincidencia. ¿Y la familia?». «Tampoco, ni padres, ni abuelos, ni tíos». Como si no hubiera pasado nadie por ellas antes. Mateo se quedó mirando los papeles sobre la mesa. No se sintió aliviado de inmediato. Se sintió raro, como si el mundo se hubiera olvidado de registrar a dos seres que, de pronto, habían aparecido justo frente a su puerta. Volvió a preguntar. ¿Eso significa que alguien pudo abandonarlas sin dejar rastro? Es una posibilidad. ¿O que se las llevaron de otro lado? También. Mateo pasó la mano por la cara. Todo eso le parecía imposible. Y sin embargo, mientras más buscaban, más vacío encontraban. Como si Julia y Jimena hubieran surgido de un hueco en medio del país, de una rendija abierta entre un dolor y otro. Esa misma noche, después de dejar el teléfono en la mesa, Mateo se quedó mirando la pantalla negra un buen rato. Luego llamó otra vez al albergue. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «¿Cómo están las niñas?». Le respondieron que Julia había preguntado por él 2 veces y que Jimena no había querido dormir hasta que le dejaron la manta que él había llevado. Mateo cerró los ojos. «Mañana voy temprano», y fue, y al día siguiente también, y al otro. El tiempo empezó a pasar de otra manera. Cada visita le confirmaba lo mismo. Ya no estaba solo en esto, ya no podía fingir que se trataba de un asunto ajeno. Julia lo buscaba con los brazos abiertos. Jimena le guardaba un lugar a su lado sin decirlo, y él, por más que intentara mantener la cabeza fría, ya se había metido hasta el cuello. Una tarde, mientras salían del albergue después de jugar un rato, Julia le tomó la mano y le preguntó con toda la naturalidad del mundo. «¿Ya somos tuyas?». Mateo se quedó inmóvil, no supo cómo responder de inmediato. Miró a Carmen, que estaba a unos pasos hablando con una cuidadora. Miró a Jimena. Luego miró a Julia, que lo observaba con esa mezcla de inocencia y certeza que solo tienen los niños. «Todavía no», dijo despacio, «pero voy a hacer todo para que sí». Julia sonrió como si esa respuesta le bastara. Jimena cambió. Bajó la mirada un segundo y después la volvió a levantar. «Entonces no tardes», dijo.
Mateo sintió el golpe de esa frase en el pecho. No tardó. Movió abogados, insistió ante el juzgado, presentó pruebas, sostuvo entrevistas, firmó documentos, autorizó estudios y respondió cada llamado como si se jugara la vida en cada papel. Porque en realidad así era. Se jugaba la vida, la de ellas y la suya. El expediente crecía, pero el misterio también. Cuanto más revisaban, más claro quedaba que no había historia previa de las gemelas en ningún lado. No existía un registro confiable que explicara de dónde venían. No había una familia que las reclamara. No había una casa que recordara sus nombres. Solo estaban ellas. Y él. Y esa puerta de madera en Malinalco que había terminado cambiándolo todo. Cuando por fin Luis le llevó el informe más completo, Mateo lo leyó en silencio sentado en el despacho, con una mano cerrada sobre el papel y la otra sobre la mesa. Allí estaba todo lo que habían encontrado, o más bien, todo lo que no habían encontrado. Y ahí, entre líneas, apareció la verdad más extraña de todas. No había una sola prueba de que aquellas niñas hubieran vivido antes en algún lugar del país. El día en que las niñas corrieron hacia él y le dijeron «papá», Mateo entendió que su vida ya no se medía en dinero, sino en abrazos. La palabra no salió en el juzgado. Salió después, cuando todo ya estaba firmado y la tensión de semanas enteras empezó por fin a aflojarse en su cuerpo. Pero para llegar ahí, Mateo tuvo que pasar por uno de los días más largos de su vida.